Buenas noches, queridos hermanos. Es un placer esta noche compartir algunos pensamientos de la palabra de Dios con ustedes, especialmente en estos tiempos tan difíciles en que nos ha tocado vivir. Esta generación ha visto prácticamente todo. Esta generación vio el huracán María, esta generación vio los temblores en el sur y en otras distintas partes de Puerto Rico. Y esta generación ha sido testigo de la pandemia más grande que hemos conocido en los últimos tiempos. Esto lo que provoca en nosotros es unas ansiedades, unas inestabilidades emocionales muchísimas veces. Y podemos decir que en términos generales no hay paz en este mundo. Y eso lo vemos en distintas formas. Miren, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y buscamos la palabra acá, la palabra paz, esta se encuentra al comienzo y al final de cada carta, excepto en Santiago y en Primera de Juan. En todas las demás se encuentra la palabra tanto al comienzo como al final. Y de esta palabra, de este concepto de paz, es el que vamos a nosotros estar hablando un ratito. ¿Cuáles son los diferentes conceptos o significados de esta maravillosa palabra paz? Bueno, la palabra griega traducida como paz es definida como un estado de tranquilidad nacional, es elevarse o liberarse de la ira y el estrago de la guerra. Y esto desde el punto de vista de un país, ¿verdad? Y es como más, es el concepto que tenía la palabra originalmente. Desde el punto de vista de los individuos, es algo parecido. Es armonía, concordia, seguridad, etcétera, etcétera. Pero dentro de ese grupo de individuos estamos los creyentes. Para nosotros específicamente, la paz no es otra cosa que el estado de tranquilidad de un creyente cuando siente segura su salvación a través de Cristo. Esa es la mejor definición que podemos hacer de paz. De hecho, la palabra hebrea paz, shalom, el equivalente del Antiguo Testamento es eirene. Y la palabra eirene tiene intrínseca la idea de integridad, estabilidad o bienestar. Y de hecho, shalom era un saludo típico entre los hebreos y todavía continúa haciéndolo. Ahora, si nosotros anhelamos esa paz, ¿con quién debemos procurar estar en paz? El pecado, hermanos, trae infelicidad, trae conflicto y trae caos a nuestra vida. Hace que la comunión con Dios se rompa. Y entonces, si nosotros aspiramos a ser ciudadanos del reino de los cielos, debemos hacer la paz con Dios. Debemos estar en paz con Dios. Esto no puede ser llevar a cabo en nuestros términos, sino que solamente en los términos de Dios. Dios es el que determina cómo es que nosotros podemos armonizar con Él. No nosotros lo determinamos, ¿verdad? Esto no es un asunto que sea two-way, como dice la gente. Dios establece las reglas para estar en paz y en armonía con Él, y nosotros las aceptamos o las rechazamos. Muy sencillo, ¿no? Pero fundamentalmente tiene que ver con la obediencia a la voluntad de Dios. La clave de la paz es nosotros someternos a la voluntad de Dios en todo momento, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la era mesiánica como un tiempo de paz. El Nuevo Testamento revela el cumplimiento de esta esperanza. La paz expresa la reconciliación que fue hecha posible a través del derramamiento de la sangre de Cristo. Y así es como nosotros podemos estar en armonía con nuestro Dios. Así que nuestra primera prioridad debería ser la de encontrar la paz nosotros con nosotros mismos. ¿Y cómo? Bueno, miren, tenemos que aceptar un asunto, ¿verdad? Hoy en día la paz mental es una cualidad difícil de encontrar. La evidencia está alrededor de nosotros. Delincuencia, divorcio, abuso de droga, alcoholismo y suicidio. El estrés en que vivimos,
Miren, prácticamente no hay paz en ningún sitio. Usted sale a la calle y se encuentra con lo que antes se consideraba un alboroto, ahora es una moda. Los carros con las bocinas a unos niveles tan altos que uno vuelven loco a uno. Cuando yo me criaba, quien hablaba duro o alborotaba, la gente le sacaba el calzo, es un alborotoso. Hoy en día, mientras más tú alborotes, parece que más famosos son la gente, ¿no? No digo los muchachos porque todo el mundo, son adultos y jóvenes y todo. Entonces usted oye esos carros que pasan con esas bocinas que digo, le turban la paja a uno. Pero así es la sociedad, como ha ido cambiando los conceptos de la sociedad. La paz mental no puede ser encontrada, hermanos, ni en los pops, ni en el chinchorreo. Tampoco vienen pastillas que se compran en la farmacia. Tampoco se encuentra leyendo libros de autoayuda. Tampoco estamos con las cosas estas de, no sé si lo ha escuchado en la radio, inhala, exhala, todo está bien. No, no todo está bien. Las cosas están bien solamente no cuando inhalamos o exhalamos. Las cosas están bien cuando Cristo está en nuestros corazones, cuando reina en nuestros corazones. Cuando estamos en paz con Dios, entonces las cosas podemos decir que están bien independientemente de las circunstancias que nos rodeen, ni independientemente de las circunstancias en que estemos viviendo nosotros. Así que nosotros alcanzamos la paz mental por medio de aplicarle el Evangelio a nuestras vidas y permitiéndole al Dios de paz que gobierne nuestros corazones. No hay otra fórmula. La tranquilidad interior, queridos hermanos, es el resultado de la fiel sumisión a nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, la paz gobierne. Algunas otras versiones dicen reine. Dice, la paz gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Así que, mis queridos, al tomar decisiones, siempre escojamos lo que no estorbe la paz con Dios y por consiguiente la paz en el alma y la paz con los hermanos, ¿verdad? Los que tienen paz con Dios y paz en el alma también tendrán paz los unos con los otros. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y vayamos tras de eso y a la mutua edificación, dando preferencia a otros y aún sufrir el agravio si fuese necesario. Por eso, tener paz entre vosotros es muy importante. También, en cuanto sea posible, tendrán paz con todo. Sin embargo, el príncipe de paz dijo claramente, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Cristo vino y también de esa forma a quien se refería eran a todos aquellos que eran desobedientes a sus enseñanzas, aquellos que los rechazaban, ¿verdad? Entonces Cristo vino, pero primordialmente, a quitar la pared intermedia que había entre la humanidad y Dios. O sea, a quitar el pecado. Esa era la pared que nos separaba de Dios y era la pared que no permitía que tuviésemos paz en nuestros corazones ni en nuestras vidas. Al decir solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en la carta a los Efesios, Pablo explica la base de la verdadera paz y unidad. Pablo dice un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre. En otras palabras, podemos creer en un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu Santo, una misma fe, un mismo bautismo, una misma esperanza, y somos miembros de un mismo cuerpo. Pero si esta unidad no se guarda en el vínculo de la paz, de nada vale. Queridos hermanos, tenemos que buscar la paz, tenemos que procurarla con empeño. Dios está presto a bendecirnos a nosotros en cada momento, pero tenemos que buscarla. Nosotros tenemos que ser cristianos que vivamos vidas plenas, hermano. Podemos tener dificultades en nuestras vidas. Claro que hay dificultad, claro que hay enfermedad muchísimas veces. Creo que a veces llegan problemas económicos. Claro, todo eso existe. Pero esas cosas no deberían de perturbar la paz que solamente la presencia de Dios en nuestros corazones puede lograr. Así que hagamos hueco para Dios en nuestros corazones. Permitamos que Él lo habite y de esta forma evitaremos que entren otras cosas.
Y aún dentro de las dificultades, aún dentro de las vicisitudes que se nos presentan en la vida, vamos a tener paz. Muchas veces nos concentramos tanto en nuestras circunstancias que nos olvidamos que hay un Dios que está presto a ayudarnos. Hermanos, tengamos cuidado que nuestras circunstancias no sean las trampas que el enemigo pone para que nosotros nos alejemos de Dios, para que nos concentremos tanto en tratar de resolver las cosas que se nos presentan por nosotros mismos, sin pedir la ayuda y la dirección divina. Y lo que hacemos casi siempre es que fracasamos, hermano. Así que les pido, hermano, les pido encarecidamente que aún en estos tiempos difíciles de pandemia en que vivimos, que a veces tenemos temor de salir a la calle, tenemos temor de saludar a la gente y demás. En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de dificultad, muchos de nosotros hemos tenido la mala experiencia de haber perdido a un pariente, un amigo, a alguien apreciado por esta dichosa enfermedad o esta dichosa situación de la pandemia. Esto inclusive ha separado hasta la gente entre los que creen que es una cosa que no tan importante, otros creen que es un invento, algunos piensan que se deben vacunar, otros que no deben vacunarse, y se ha creado división, independientemente de lo que usted piense, independientemente de cuál sea la línea de pensamiento suya sobre este aspecto. Tenga una cosa en mente: Dios le ama, independientemente de lo que usted piense, y sus hermanos le aman también. Sea muy cuidadoso, hermano. No todos pensamos de la misma manera, así que respetemos las distintas formas de pensar. Si usted cree que el hermano está equivocado en la forma de pensar sobre este aspecto, usted ore por él, pero no perturbe su paz, por favor. Sea usted un portador de paz. Quiéralo cada día más. Espere que él haga también lo mismo con usted. No, porque a fin de cuentas somos un pueblo, somos un solo pueblo. Podemos diferir en muchísimos aspectos, pero no permitamos que de ninguna manera que estos asuntos puedan interponerse entre la relación de paz que debe haber entre nosotros. Porque si se interpone, se va a interponer también entre la paz que debemos tener nosotros y nuestro Dios. Nosotros tenemos que estar en armonía. No significa que pensemos igual, sencillamente significa que estemos en armonía, queriéndonos, respetándonos, amándonos cada día y orando los unos por los otros. Son tiempos difíciles, claro que lo son. Pero hermanos, tenemos que en los tiempos difíciles demostrar que somos verdaderos cristianos. Tenemos que mostrar que el amor de Jesús mora en nuestros corazones y que tenemos la capacidad de amar a todos, aun aquellos con los que diferimos, hermanos. No tenemos ninguna razón para nosotros imponernos, y tenemos tampoco ninguna razón para rechazar a aquel que piense distinto a nosotros. Nadie sabe quién es que está equivocado, plenamente equivocado en este asunto. Son muchas las cosas que se dicen a favor o en contra de, a favor o no a favor de esto, aquello o lo otro. Usted actúe como su conciencia mejor le dice que haga lo que tiene que hacer y no le imponga a nadie nada. Ore por aquellos que difieran de usted, no importa cuál sea su posición, y permita usted que la paz de Dios, que inunda todos los corazones, que inunda el nuestro también, que inunda todo entendimiento, que inunda nuestro entendimiento también, que inunda toda sabiduría, que inunda nuestra sabiduría también. Permítale a Dios ser el Señor amo de nuestras vidas, Señor. Que Dios les bendiga grandemente, hermano. Que Dios les bendiga y que podamos meditar en esto para que seamos cristianos felices, en paz y en armonía con Dios y con nuestros hermanos. Shalom.